La gloria sea para el Señor. Bendito sea Santo. Bueno, vamos a hablar hoy de un llamado. Hemos hablado de llamados últimamente, ¿no? Es el tema favorito de Casa de Oración en estos tiempos. Dios le hace un llamado a un hombre llamado Abraham. Y rápidamente vamos a contar un poco la historia de Abraham. Abraham era hijo de una idólatra, de un hombre que se llamaba Taré. Tal parece que el lugar donde él vivía era un lugar plagado de ídolos y le servía a los ídolos, el papá de Abraham. Así que Dios quería, Dios había visto el corazón de Abraham, Dios que lo ve todo, vio el corazón de Abraham, pero vio un detalle y era que no podía utilizar a Abraham ni hacer lo que él quería estando él en su tierra, entre su parentela. O sea, él dijo, él me es valioso, pero está rodeado de gente que no le ayuda. Y encima está en una tierra que está contaminada. Contaminada de ídolos, contaminada de sangre inocente. Necesito sacarlo de ahí. Y Dios lo llama, le hace un llamado a Abraham. Y la palabra nos dice que Abraham lo hace. Él se va, solo que se lleva algunas arandelas, alguna arandelita por ahí que no debió haberse llevado. Y de hecho le puso problemas a su arandelita más adelante. Y él tiene que, ¿cómo lo puedo decir? Tiene que pasar por pruebas. Eso decía yo que Pastor casi lo predica porque él empezó hablando de pruebas. Abraham, yo pienso que de los hombres de la Biblia, vamos a hablar un poco de varios hombres de la Biblia. Abraham es llamado el padre de la fe, porque fue un hombre probado en esto, en la fe. Un hombre que 25 años esperó una promesa y siempre que iba donde Dios, volví y le repetía lo mismo y volví y le repetía lo mismo. No tengo prole, no tengo hijo, no tengo descendencia. Y encima un día el Señor le dice, pero yo voy a hacer una gran nación de ti. Y empieza él usted sabe, no, nosotros somos así. Nosotros los Pérez somos así, decían por allá en Colombia. Nosotros pensamos mucho y empezamos a maquinar. Pero ¿cómo? Si ni siquiera tengo hijos. Lo único que tengo es un siervo ahí, Damasceno. ¿Será que de ahí me va a dar? Bueno, y usted sabe más o menos la historia. Entonces esto no funcionó. Entonces una maravillosa idea llegó a Sara y bueno, todo esto se dio. Conclusión de todo esto, de todo lo que sucedió. Abraham es tratado por Dios durante todo este tiempo. Pero vamos a detenernos un poco en el capítulo 15. Capítulo 15, vamos a leer del 18 hasta el 21, leámoslo completo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dicho de otra manera, estos todos eran pueblos que estaban habitando la tierra que Dios le había dado a Abraham. Cuando él lo llama allá en el capítulo 12 y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, que yo te voy a mostrar. Era para allá que lo mandaba. Pero resulta que esta tierra estaba habitada por invasores. Ahí está toda la lista de los invasores que estaban en la tierra. Pasado el tiempo, bueno, Abraham hizo todo lo que Dios le dijo. Vámonos al capítulo 18.
Pasaron muchas cosas, el Señor hace pacto con él, porque el Señor le promete en el capítulo 12, aquí en el capítulo 15 vuelve y le promete, vuelve y le dice que le va a dar esta tierra. Pero hasta el momento no le ha dicho nada de hijo. Hasta el momento no le ha dicho te voy a dar descendencia. Hasta el momento le dijo que le iba a dar tierra, ¿sí? La primera promesa que le hace. Capítulo 18, la cosa se pone caliente. Porque resulta que él quiere tener un hijo y él no lo tiene. Pero el deseo profundo de Abraham le arranca eso a Dios de la boca. Así lo recibí yo del Señor. O sea, él tenía ese deseo en su corazón y Dios no le hablaba y no de tierras. Y se va a ir para allá y le voy a dar la tierra de este y de aquel y del otro y el otro. Y ajá, ¿y lo mío qué? ¿Tú quieres que yo vaya y pelee con el Raimundo y todo el mundo? ¿Y lo mío qué? Porque a veces uno piensa así. Yo estoy aquí, yo hago esto, yo hago lo otro. Ajá, ¿y cuándo me va a dar lo mío? Pues él estaba en esa situación. Vaya que yo le voy a dar esto y esto. Y yo me imagino que Abraham, que no era un hombre de guerra, ya se imaginaba que ir a entrar a sacar invasores no iba a ser cosa fácil. No era que lo iban a aplaudir y lo iban a recibir con bombos y platillos. Abraham, tómala, entra, habita la tierra que es nuestra. No, eso iba a ser algo serio. O sea que él sabía que la cosa no iba a ser fácil. Él de antemano ya lo sabía. Entonces en el capítulo 18, el Señor le hace una promesa a Abraham. Él le dice que le va a dar un hijo. Vámonos al 11, versículo 11. Y Abraham y Sara, del capítulo 18, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, ella tuvo miedo, dice el Señor. Ay, perdón, ella fue la que dijo, ¿no? Ella dijo, no me reí. Y el Señor discierne que fue porque tuvo miedo que ella se rió. Aquí le hace Dios una promesa a Abraham. Dios le dice, te voy a dar un hijo, Abraham. Solo que vienen todos los prejuicios que normalmente nos salen a nosotros. 1001 prejuicios, 1001 obstáculos, 1001 fortaleza. Entre más se presentan, como que nos gozamos más. Como que entre más se levanta muralla, porque es que usted escuchaba una hermana hace poco que me cantaba una alabanza, y en la alabanza decía que ella salía de una prueba y entraba a otra. Y sí, o sea, hay veces que pasa así. No sale de una cuando va entrando en otra. O si no, pregúntenle a Josué que le tocó fuerte al varón. El Señor le promete que él va a tener un hijo. ¿Qué tiene que hacer Abraham en ese estado? Confiar, porque Dios le dijo que iba a tener un hijo. Había una promesa en camino. Te voy a dar un hijo. Eso era lo que él tenía en su corazón. Eso era lo que él estaba pidiendo a Dios. Dame un hijo, no tengo descendencia. Pasa el tiempo. Vámonos al capítulo 21. Voy así rápido porque es que prácticamente vamos a recorrer toda la Biblia, ustedes van a dar cuenta. Vámonos al capítulo 21. Pasó el tiempo, pasaron 1001 cosas. Bueno, ya nació Ismael, ese no era la promesa. Pasaron tantas cosas, ya Agar y el muchacho están viviendo entre ellos. Y pronto nace Isaac. Llegó, la promesa se hizo realidad. Ya se hizo física. ¿Sí? Se hizo física.
Lo que Dios le había dicho se hace físico y Abraham y Sara tienen un hijo. Capítulo 21, vamos al capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, como Dios le había dicho. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces aquí está, ya nació Abraham, la promesa está por ahí, ya nació, ya sale, ya llora, ya ni me imagino el par de abuelos con el muchacho. Yo no sé cómo. Yo sé que Dios le multiplicó la fuerza a Sara y a Abraham, porque yo le cuento que con 100 años hay muchas cosas que empiezan a menguar. Bendito Dios. Pero Dios es poderoso, ¿no? Bueno, llega, como que todo está bien, el muchacho crece, todo feliz. Uy, tengo hijos, ya tengo prole, y ahora sí, la promesa de Dios se va a cumplir. Gloria a Dios. Pero pasa algo. Dios nota que hay algo que no está funcionando. Y le dice a Abraham: tengo una petición, quiero pedirte algo. Voy a decirle mis palabras. Quiero pedirte algo, Abraham. Pero él nunca se imaginó que le iba a pedir. Porque cuando Dios, nosotros aquí hablamos mucho que cuando Dios pide algo, Él nos lo da antes, ¿cierto? ¿Y quién le había dado? Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, Él mismo se lo había dado. ¿Tenaz, cierto? Y aquí nosotros decimos, cuando Dios nos pide algo, porque Él nos lo ha dado ya. Entonces no estamos lejos, es verdad. Dios ya le había dado un hijo. Y llega un periodo en Abraham que él no se imaginó. Llega Dios y le dice: Abraham, vamos a leerlo. Capítulo 22. Capítulo 22. Vamos a leer. Vamos a leer del primero. Bendito sea Dios. Sigan, yo leo uno, ustedes leen uno, ¿vale? Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y así sucesivamente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Santo, la cosa se puso fuerte. Hasta ahí él ni se imaginó que le iban a pedir al hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Upalay, se fueron solitos ya y dejaron, ellos se trajeron a algunos acompañantes, pero los dejaron abajo. No, lo que sigue es en privado. Esto es íntimo lo que sigue. Yo voy a ofrecer un holocausto y esto no se hace delante de nadie. Y se lo llevó solito. Entonces habló Isaac, 7, ¿cierto? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta el momento el muchacho no tenía ni idea que él era el cordero.
8. Bendito Dios, no le despegó. Sin embargo, dijo, yo no veo cordero, pero mi papá dice que vaya, vamos. Sí. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Escuche, su papá lo está atando. Tengan muy presente esta frase. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Traducción, le pegó un grito. A todo grito le dijo: ¡Abraham! Y él respondió: heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Le habló 2 veces. 16. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Yo dice un predicador, esa era la plataforma. Estaba montando la plataforma. Bendito Dios. Llegamos donde teníamos que llegar. Llega Dios y le repite la promesa, ¿cierto? Pero ¿qué particular tiene esta promesa? ¿Es la misma del capítulo 12? En el capítulo 12, nosotros lo leímos, habla que se vaya de su parentela porque le iba a hacer grande, porque le iba a bendecir. Capítulo 15 también por allá dice que lo va a bendecir y que le va a dar prole y todo eso. Pero aquí viene y le dice: de cierto te bendeciré. Vuelve y le dice lo mismo. Y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y mire lo que dice el 18. ¿A quién le toca? Aleluya. Hasta ahí la necesitamos. Dios hace algo que Él le ha prometido desde que lo llamó. Él le dijo que lo iba a multiplicar, que lo iba a bendecir. Pero aquí algo pasa. Le agrega algo que no lo había agregado antes. Le dice: Abraham, ¿cómo te parece que tu descendencia va a vencer al diablo? Que todo lo que se levante, tú lo vas a derrotar. Que levantaré simiente en ti que va a derrotar cualquier simiente del mal. Cuando Él le dice, poseerá las puertas de sus enemigos, es que no hay prueba que te oprima. No hay prueba que te haga perder. No hay prueba que te haga perder lo que ya Dios te dio.
no hay prueba que te abata ni que te haga derrotar. Eso es lo que quiere decir. Traducido, quiere decir eso. Nos está diciendo, les voy a dar algo que no les había prometido. Él no se lo prometió a nadie. A Noé, ¿qué le dijo? Multipliquen la tierra, pero él no le dijo eso. No, cierto que no. Nosotros hasta vimos aquí lo de Noé. Por ahí no decía que le daba las puertas. A ninguno antes se lo dijo. Se lo dijo a Abraham y se lo prometió a su simiente. No sé si pueden ver lo poderoso que hay ahí. La simiente de algo es la continuación. Es la continuación de algo. Nuestros hijos son simientes nuestras. El pastor dijo un día, lo ha dicho varias veces, nuestros hijos no pelearán con lo que nosotros peleamos. Ellos vencerán lo que nosotros no vencimos. Y yo eso lo estoy viendo en mi casa, ¿eh? Sí, yo tengo una jovencita en mi casa y yo se lo digo a ella todo el tiempo. Hija, tú estás venciendo lo que yo no vencí. Porque la veo a ella en una posición que yo me peleaba con unas cosas, Dios lo sabe. Y un día yo sucumbí a eso con lo que yo peleaba. Pero ella no. Tiene 16 años hoy. Y yo a los 16, mejor dicho, está más perdida que. Sí. O sea, ella y sus hijos, lo mismo sus hijos. Son hijos de promesa, son hijos que tienen una simiente diferente. Ellos vencerán lo que nosotros no vencimos. No, porque ellos vienen de esa simiente. Ahora, después de esto, sigue la cosa. Dios hace pacto con Abraham aquí en esta parte. Él le dice que su simiente serán benditas, que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Pero vamos a mirar algo puntual en este versículo. Es que Dios le dice eso a Abraham después que Abraham le hace una ofrenda a Dios. En los otros, Abraham también le había hecho ofrendas, carneritos. Pero aquí Abraham le ofrece algo del corazón de él, algo que es suyo, algo que es muy interno, y Dios sabía que eso se estaba volviendo algo peligroso en la vida de Abraham. Entonces Dios lo probó. Lo voy a pasar por el filtro de mis pruebas, a ver si me ama más a mí que a su hijo que yo le di. Y por eso se lo pide. Por eso es que Abraham recibe el padre de la fe, porque él no se lo negó. Él no puso a decirle, ay Señor, pero si tú me lo diste, ahora me lo vas a quitar. No, él no alegó nada. Él lo cogió y chucundum, chuplum, se lo llevó. Todo el mundo pensaría, yo imagino que él no le dijo a nadie, porque cuando le diga a la esposa, mejor dicho, se amarra al muchacho. Sí, porque me diga a mí eso, yo no diré muchacho por allá. Yo no lo dejo. Yo creo que usted tampoco. Sí, nosotras no lo vamos a dar ir. Hermana, usted no lo va a ir, ¿cierto, mi hermana? Claro. Olvídese. De aquí sale, primero pasa sobre mí. Sí, entonces no le dijo a nadie, él cogió un muchachito y se fue. Pero lo particular de esto es que él no tuvo ningún tipo de, tal vez en su corazón se levantó algo, no lo sé. Pero yo sé que Abraham dijo, si él me lo dio en mi vejez, yo ya estaba casi muerto, es capaz de que lo mate y después lo resucita. Si él es Dios, algo va a hacer, pero él dijo que yo iba a tener mucha descendencia. Yo no sé dónde mirar a sacar otro, pero él ya me dijo. Yo no sé cómo irá a hacer, pero él ya me dijo. Y como él ya me dijo, así es. Pero ¿saben qué? Lo más cómico de todo esto es que Abraham regresa después de la prueba, Dios le da el pacto y tal vez Abraham no vivió esas cosas, se enfrentó con unos cuantos para defender a su sobrino Lot,
Pero verdaderamente no vemos un Abraham luchador, así, un guerrero como David, no. David, más bien Abraham era un hombre tranquilo. Lo único que hizo que Abraham se armara fue Lot, el sobrino que estaba en peligro, y él armó por allá los siervos, los campesinos, porque no era ni que era un ejército, pero Dios que es grande lo volvió ejército porque los vencieron y que como a 5 reyes, ¿eh? 5 reyes más o menos, imagínense, con un ejército de 318 y no estoy mal, 318 hombres contra 5 ejércitos. Eso solo ocurre en la presencia de Dios, eso no ocurre en ningún otro lugar. Bueno, Abraham, en medio de todo esto, ofrece algo y Dios de ahí le da una promesa que es más que lo que nosotros ven. Cuando yo leí esto, como que algo saltó de ahí. ¿Cómo así que yo poseeré las puertas de mis enemigos? Yo lo había leído muchas veces. Yo esto lo había leído muchas veces, yo me imagino que ustedes también. Pero yo quiero saber cuáles son las puertas, ¿cómo así? Las puertas de mis enemigos. Yo poseeré las puertas de mis enemigos. Y en tu simiente, dice el Señor, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y yo voy a poseer las puertas de mis enemigos. Entonces el Señor empieza a ministrarme y a decirme, es que la simiente de Abraham, nosotros somos simiente de Abraham, porque nosotros venimos de él por fe, no nacimos de Abraham, no venimos de una línea genética judía, nosotros somos injertados en el pueblo de Dios, pero a Dios le plació que fuéramos simiente suya por la fe. Y él dice que por Abraham, por la fe de Abraham es que nosotros hoy somos parte de su pueblo, porque hoy creímos como Abraham creyó. Por eso nos hizo hijos suyos y nos hace herencia de él. En Deuteronomio 28, más o menos versículo 7, Wilson. Él dice que nosotros seremos, sí, por 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Ahora mire lo que dice el 13. Ahí está hablando de nuestros enemigos. Mire lo que dice el 13, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, ni si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. O sea, Dios ya tenía esto planificado. Dios ya tenía esto planificado. Yo te pongo a ti por cola, los enemigos a ti, pero solo que Abraham no sabía estas promesas. Es como que Dios nos muestra en su palabra que Él da una promesa y la misma promesa se va modificando, se va ensanchando, se va ampliando. No sé si me siguen. Al comienzo fue vete de tu parentela para la tierra que te voy a ordenar. Después le dijo, te voy a dar descendencia, ¿sí? Y vas a poseer la tierra de todos esos manos de feos. Y todas esas promesas son las mismas, ¿cierto? Hasta el momento ahí no hay promesas diferentes. No podemos decir que la promesa cambió. Simplemente se la fue ajuntando, como que la fue estirando. No sé si me hago entender. Se la fue estirando un poquito más, hasta que llegó, ahora le añado, vas a poseer las puertas de tus enemigos. Se la fue ensanchando, se la fue estirando. O sea, hasta llegó al punto de decirle, es que el que se pare contra ti va a caer. Eso fue lo que le dijo. Lo que se pare contra ti va a caer. ¿Por qué? Porque a él le plació así. Porque él lo dijo y lo que él dice así es. Eso era lo que él me decía, me voy a ensanchar. Y mire, no sé si esto pasará en todas las promesas, pero con Abraham el trato fue así. Una promesa y después esta más grandecita y otro poquito más, y le fue ensanchando hasta que se convirtió en una macro.
que ni se imaginó Abraham. ¿Cómo iba a imaginar a Abraham que de sus lomos iba a salir un guerrero como David? ¿De dónde este hombre pensó si ni siquiera guerrero era? No sé si a nosotros debería el Señor hacernos una transfusión cerebral, no sanguínea, sino cerebral. Si nos saca esto y nos mete la cápsula suya, para entender que sus promesas no son así. Tal vez nosotros escuchamos una promesa, pero Dios ya va como en la quinta extensión de la misma y nosotros estamos todavía en la primera. Y Él ya va aquí en la quinta. Pero es que no te estoy diciendo que poseerás las puertas de tus enemigos. Ay, pero Señor, pero usted me dijo, Señor, que yo iba a ser bendecido y yo no veo la bendición. Y Él aquí, pero no te estoy diciendo que poseerás las puertas de los enemigos. Pero no te lo estoy diciendo. No, pero Señor, pero tú me dijiste que yo iba a ser bendecido. Y yo todavía no veo la bendición. Malor es lo que me caen. Yo no sé si lo meto en la película que estoy viviendo yo. Pero nos quedamos en la promesa y en como que en la visión cortica. Yo, Luz, pienso que Dios hizo esto con Abraham porque tenía que expandir su fe. Tenía que como que activar el músculo. Porque estaba chiquito. Y si lo deja ahí, pues el hombre que nunca tiene hijo. Sí, no tiene hijo porque él no tenía intenciones. Él quería seguir en lo mismo ahí, pero y mi hijo, y él ya iba por acá. No, los he llevado como es que él le iba avanzando la promesa. Él le iba estirando la promesa, él la iba estirando. Y él todavía por allá chillando por una cosa. Y aquí ya pues ofreció un holocausto, nada más y nada menos que el hijo que le pidió. Y Dios le dijo, no, mira, ya aquí te fajaste. De hecho, me acabas de dar la solución. Bendito sea el Señor. Dicen que es una cristofanía, porque Él dio a su hijo en sacrificio lo que hizo Dios con el suyo. Él dio a su hijo unigénito. Él iba a entregar a su hijo unigénito para que Dios lo sacrificara. Pero eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Él entregó a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. Eso fue exactamente lo que hizo Dios. O sea, ahí Dios dijo, no, pero si Abraham hizo eso, me acaba de dar el... No fue que Abraham le dio la idea a Dios. No, los planes ya estaban en el corazón de Dios. Simplemente se dio cuenta que si un hombre tenía en su corazón semejante deseo, wow, cómo Dios no lo iba a hacer. Cómo Dios no iba a dar su hijo por una mano de pecadores como nosotros lo éramos. Con una mano de perdidos como éramos nosotros. Lo hizo. Voy a llevarlos a través de la Biblia. Métanse conmigo como en una cápsula de viaje, ¿vale? Vamos a empezar con Noé. La primera prueba que tuvo Noé, ¿cuál fue? Un arca en medio de nada. Un arca, hágase un arca de tantas dimensiones porque va a llover. No, pero ¿cómo va a llover? Va a llover. Noé la hizo, superó la prueba. Un año en el arca, ¿se acuerdan? Terrible. Superó la prueba. Poseyó las puertas. Él poseyó las puertas de la duda, de la blasfemia. Porque tuvieron que haberle dicho de todo. De la burla, del temor. ¿Cuántos quisieron de pronto haberlo atacado o dañarle el arca que estaba construyendo? Él la poseyó. Ahora vámonos a Abraham, la prueba del hijo. Poseyó la prueba. Él no cayó en el pecado de desobedecer. Él confió. Él poseyó la puerta de la desobediencia.
de la fidelidad a Dios, de la confianza. Y empezó a poseer a Abraham. Ahora vámonos un poquito más. José, ¿se acuerdan de José? Porque podíamos hablar de muchos y aquí podemos durar toda la noche. Le podemos hacer un recorrido más profundo. José, el hijo de Jacob. ¿Qué pasó con el muchacho? No, pues el muchacho nació marcado por el dolor. El muchacho lo venden. Después que lo venden sus hermanos, cae en buenas manos y de allá chuplún a la cárcel por hacer lo correcto. Y después de estar en la cárcel, él hace una buena acción y chuplún, el tipo se le olvidó. Sí, es así. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se llenó de amargura, el hombre se llenó de ira. Ay, tú me mostraste, yo tuve 2 sueños y tú me mostraste esos sueños, pero todavía yo no los veo. ¿Y cuántos años van? Ya tengo 30 y tantos. Y nada que veo la promesa. Y los sueños entonces, ¿qué? Fueron invenciones de mi cabeza. La Biblia no registra que José se haya quejado. Al final de su proceso, José poseyó las puertas del odio, del rencor. Él llegó y las poseyó. Ah, no, a mí, en mi corazón no va a entrar odio. En mi corazón no va a entrar rencor. Pase lo que pase, hayan hecho lo que hayan hecho, no lo van a lograr. Él poseyó esas puertas. Ahora sigamos, vamos más lejitos. Vámonos a Moisés. Moisés poseyó la puerta de la muerte. Lo iban a matar cuando era un bebé. Y ni decir después. Josué poseyó las puertas del miedo, ¿se acuerdan? Ahí está en primera de Josué. No temas, Josué, ni desmayes. Esfuérzate, que yo estoy contigo. Que donde tú pongas el pie, yo ahí, eso te lo entrego. Pues donde usted ponga el pie, yo pongo la firma. Es tuyo. Él poseyó las puertas del miedo, del temor, de la inseguridad. Había mucha inseguridad en Josué. Era un pueblo que él veía cómo se le levantaba a Moisés. Eso no era fácil. Digo, no, en una de estas a mí me apedrean. Si a Moisés lo iban a acabar, no, en esta, imagínate, yo más chiquito. En el sentido figurado estoy hablando. Moisés era un grande para el pueblo de Israel. Pero ¿quién era Josué? El que le cargaba la maleta. Dijo pastor un día. Eso no lo comemos como pan. Digo, esto me van a comer aquí como pan. Josué tuvo que vencer eso. Y un día se despojó del miedo, poseyó las puertas del miedo, del temor y le dijo, no, entren al Jordán. Entren. Llamó a los levitas y entren. Y apenas pusieron los pies allá en el Jordán, el Jordán se detuvo. Y ahí ellos se dieron cuenta. Wow. Lo que pasaba con Moisés está pasando con Josué. Se heredó. La simiente empezó a caminar. Él poseyó las puertas del miedo. Seguimos. Nosotros podemos seguir por cada libro y hablar de cada hombre o mujer de los que están aquí. Mire, Ruth, ¿se acuerdan de la moabita? ¿Se acuerdan de la moabita? ¿Cuál fue la prueba que ella vivió? Cuando ellos regresan a Belén, ¿cuál fue la prueba? Ellas estaban en ruina, en deshonra. Había vergüenza. La palabra de Dios dice que Ruth decía que ella era Mara, que significa amargura. Había amargura, pero poseyeron las puertas. Las puertas de la amargura, las puertas del dolor, de la vergüenza las poseyeron. Vergüenza y todo. Era una moabita, no era bien vista. Todo el mundo detestaba a las idólatras moabitas en el pueblo de Dios en Israel. Ellos no les gustaban las moabitas, ni los de ese pueblo. Ningún moabita para ellos era bienvenido. Y llega Ruth con una. Y encima, no, pues lo que me toca a mí, me toca que se lo den a ella también. El pueblo no fue. La Biblia no registra muchos detalles. Nosotros podemos ir más allá porque no te lo vemos.
Mire, hemos visto testimonios, y a mí me toca mucho los testimonios, especialmente de las ex prostitutas. Viven vidas muy duras, son muy juzgadas y rechazadas, mucho dolor en sus vidas. Y cuando ellas de verdad quieren salir de esa situación, la sociedad no les ayuda, porque hay un dedo amenazador sobre ellas, porque hay un dedo amenazador, porque hay una sociedad que las injuria, no les va a perdonar el pecado que ellas cometieron, pero ellas quieren salir de esa situación. Por eso me toca mucho esa situación de ver, yo he visto testimonios de mujeres que ellas cuentan cómo fue su proceso de restauración tan difícil, porque la misma sociedad, que no le querían arrendar una pieza, que no le querían dar un trabajo, que si ella iba a pedir un trabajo, por ejemplo, como niñera, y le pedían experiencia y no tenía, entonces la rechazaban, y si encima venía el vecino por allá, no, pero es que ella trabajaba en aquello, usted sabe. O sea, terminaban, por eso muchas de ellas regresan a la vida, y no las estoy justificando, sino que a veces nuestra propia actitud hace que alguien regrese allá. Bendito Dios. Seguimos. Ella poseyó, Ruth y Noemí, poseyeron las puertas de esa amargura, de esa ruina, de esa escasez con la que se fue Ruth, con la que ella regresó de Moab. Las poseyeron. A mí me tocaba mucho esto que el Señor me hablaba sobre Ruth y me impresionaba. Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías el copero? No el hijo del pastor. El copero del rey. Nada más y nada menos, el muchacho se metió porque Dios lo mandó a hacer algo y se le levantó el diablo, como para variar cuando usted es enviado a hacer algo, ¿no? Cuando somos enviados a hacer algo, el diablo y el infierno se levantan. Y se le levantó el diablo y le mandó hasta, mejor dicho, utilizó a alguien de la misma, hermano de él ahí, de la familia, para que lo llenara de miedo, para que Nehemías soltara su asignación y se fuera a hacer otra cosa que no lo había mandado a hacer. ¿Qué le tocó a Nehemías? Oración, ayuno, clamor, pero que yo poseo esto que Dios me dio, yo lo poseo. Yo poseo las puertas de la duda, del miedo, de la angustia. Sí, tengo que poseerlas, dijo Nehemías. Vamos a orar porque yo siento como que algo no quiere fluir. Dios y Padre, gracias, Señor, te doy hasta ahora. No hemos terminado. Señor, todo aquello que se quiera intervenir, que quiera meterse en la atmósfera, producto de lo que está sucediendo afuera, en el nombre poderoso de Jesús ahora, lo atamos, lo reprendemos, lo llamamos, lo ligamos, atamos todo desaliento, todo ánimo, todo desánimo, todo cansancio, todo lo que se produce, producto de estas temperaturas, del clima. En el nombre de Jesús está atado, reprendido, hallado y ligado. La sangre de Cristo tiene poder. Toda palabra que es enviada del cielo es respaldada por Él. Él es el que la envía y nosotros confiamos, Señor, que la palabra que tú enviaste hoy nos va a edificar y no habrá nada, ninguna puerta del diablo que se levante a impedirla. Nosotros la poseeremos en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Cubrimos este lugar con la sangre poderosa y preciosa de Cristo. Amén y amén. Nehemías venció las puertas del miedo, de la inseguridad. Esdras, el sacerdote, lo mismo, fue difamado. Hablaron mal de él. Las puertas de la difamación, le tocó pasar por pruebas. Era un sacerdote, pero hablaban mal de él. Le llevaban cuentos al rey. Mire, fueron tantos los cuentos que lo invito a que se lo lean en el libro. Detuvieron la obra del templo 2 años. Si estoy bien, pasó como 2 años la detuvieron, ¿cierto? 2 años detuvieron la obra por chismes. Le llevaron chismes al rey. Y el rey mandó una carta que tenían que detener la obra. ¿Por qué? Porque habían chismosos, envidiosos, queriendo detener lo que Dios estaba haciendo.
¿Qué le tocó a Esdras? Lo mismo, convocar al pueblo. Vamos a clamar, vamos a gritarle a Dios. Vamos a gritar el cielo y la tierra. Vamos a llamar a Dios porque Él nos va a ayudar. Y reunió al pueblo. La palabra de Dios dice que Él reunió al pueblo y empezaron a leer la palabra de Dios. Y que eso les daban 6 horas leyendo la palabra de Dios. Ellos duraban desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día leyendo la palabra de Dios. Y eso, y se quebrantaban. Y surgió un avivamiento ni el impresionante. Poseyó las puertas de la difamación. Se metió con todo y esto no me va a vencer a mí. Eso fue lo que hizo Esdras, ¿no? Y ahí podemos seguir. Job, ni hablemos. ¿Cuáles serían las puertas que venció Job? Si a Job, ¿qué fue lo que no le pasó? Las puertas de la enfermedad, las puertas de la ruina, las puertas del dolor, de la angustia, del tormento. Job vivió tormento durante meses, pero lo venció. En aflicción, en silicio, en humillación, en oración, a él no le quedaba otra. La palabra de Dios dice que Job pasaba noches donde él veía espantos. No, eso yo no lo estoy inventando, leas el libro. Veía espantos. El muchacho, el hombre, el varón, estaba atormentado. El dolor, lo leímos aquí una vez. El dolor enceguece. Y no estoy hablando de ver visiones del cielo, visiones no. Yo estoy hablando de que enceguece. No le deja ver la palabra de Dios en su vida. Se la tergiversa o se la roba. Y puede utilizar la boca el que sea, ¿oyó? Sí, puede utilizar la boca el que sea para robarle. Job lo venció, él poseyó las puertas del dolor, de la ruina, de la miseria, de la aflicción, del tormento, de la enfermedad. Y puede hacerle una lista completa a Job. No se murió. Salió en victoria con el doble de todo lo que tenía. Sus hijas, Dios le dio hijas. Mira, pero las otras se le murieron. Eso no importa para Dios. Su propósito es lo importante. Job cumplió el propósito por el cual el Dios lo mandó a la tierra. Por encima de todo lo que el diablo cizañó y montó y lo que hizo, no pudo. Se paró un Job que parecía que estaba derrotado. Derrotado el diablo. No estaba derrotado. Él estaba en silicio, humillado. Así fue que se la pasó Job todo el tiempo. Son actitudes que nos falta a nosotros. Ante una prueba, empezamos a murmurar. Empezamos a reclamarle a Dios. Dios mío, si en lugar de eso nos humillamos, y si en lugar de eso utilizamos armas letales que Dios nos da para acabar con las fuerzas del mal. El ayuno, la oración, la adoración está siendo atacado, mi hermana. Mire, si yo les contara los ataques que yo tengo, mejor dicho, no terminamos hoy, ni mañana, ni pasado, ni... ¿Usted cree de verdad que Jesús fue tentado en todo y atacado en todo? Y nosotros vamos a ser eximidos porque tenemos la cara linda. Perdónenme la expresión. No. Nos van a dar duro para que nos salgamos de la asignación. Para que hagamos lo que el diablo dice. Y lo que dijo Dios, ¿qué? Se lo llevó el viento. Job. Wow. Ese las poseyó todas. No le quedó una sola puerta. Poderoso sobre la tierra. Varón perfecto. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué característica? Y Dios es el que se las da. Sigamos. David.
Si nos ponemos a hacer la cuenta de las puertas que David poseyó: rechazo, humillación, persecución, mentira, asesinato. ¿Cuántas veces trataron de matarlo? Odio, dolor. Mucho dolor vivió David. O es que no sé si los puedo llevar. Era un David que tenía su casa, pero le tocaba vivir en el monte, huyendo por algo que él no hizo. Él no tenía comodidades, le tocaba vivir de tienda en tienda, o sea, de carpa en carpa. Frío, allá caía nieve, ¿oyeron? Sí, sí. En Israel cae nieve, por allá por esas zonas cae nieve. Y si no lea bien los Samuel, no me acuerdo en cuál de los dos, creo que es el uno, dice que Benaya, ¿te acuerdas? Benaya entró a una cueva porque se quería abrigar porque estaba nevando. Aquí no es la única parte donde neva, ¿eh? Allá también neva. Y ellos no estaban equipados como nosotros. El muchacho llegó y se metió en la cueva porque se quería abrigar de la nevada, pero adentro el diablo le tenía una sorpresa. ¿Se acuerdan? No saben dónde. No, yo pastor, no me acuerdo. Sé que está en Primera de Samuel. Voy a buscarla. Primera de Samuel. Yo sé que es Benaya, sí, más me acuerdo. Benaya. Él le huyó a la nieve. Creo que están los valientes de David, pastor. Entonces está en la segunda. Segunda de Samuel. Ayúdenme. Busquen por ahí en Segunda de Samuel. Debe aparecer un título como Los valientes de David, algo así. No sé si ya lo encontró Wilson, ¿no? Wilson también está allá en la jugada, él la está buscando. Voy a irles contando cómo es. Entonces él, huyéndole de la nieve, se mete en una cueva a reposar porque la nevada estaba fea. Pero el diablo le tenía una sorpresa. Y era que esa era la cueva de un león. Esa era la cueva de un león y él se acostó ahí tranquilo, usted sabe. Cuando de pronto le roncó a alguien que, como que pisando mi territorio. Mírelo, aquí está en Crónicas. Gracias, Wilson. Primera de Crónicas 11:22. Búsquenlo en su Biblia para que esté seguro, ¿eh? Aquí no le echamos cuentos, le echamos palabras. Búsquenlo en su Biblia para que esté seguro que ahí está. Primera de Crónicas 11:22. Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Caseel, de grandes hechos. Él venció a 2 leones. A 2, no era 1, me equivoqué, 2, ¿sí ve? Es bueno leer la palabra porque ahí no le echa uno cuentos y no palabra. Venció a 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de verano. El muchacho estaba escondiéndose, por eso se metió a la cueva. Usted imagina una nevada de esta y uno por ahí, se metió a una cueva y a prender un fogoncito y a calentarse, pero había tremenda sorpresa. 2 leones. ¿Pero qué dice? Él venció a los 2 leones de Moab. Ahí no dice que los leones le rayaron nada. ¿Se acuerda que nosotros una vez desde ese altar predicamos que David mataba leones y osos? Pues mire, el muchacho, que era uno de los valientes de David, no se mataba ya un solo león, sino que eran 2 del totazo que mataba.
Yo no sé cómo le hizo. Tocará preguntarle cuando vayamos al cielo. Oye, ¿cómo fue que usted hizo eso? 2 de una. 2, ¡sua! ¡Sua! Bendito Dios. Poderoso Dios. Impresionante. Impresionante. David y todos sus hombres poseyeron todas las puertas que el enemigo les puso. Vea, hagamos lista. Puertas de destrucción. David venció puertas de lujuria, de adulterio, de fornicación. David venció. David tenía algo en los ojos. ¿Se acuerda cómo fue que le pasó lo de esta muchachita? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la muchachita? La muchachita que era esposa de otro. ¿Cómo fue que entró el pecado a David? Vio pornografía, digo yo. Claro, porque la muchacha estaba bañándose y porque tenía que ir a poner los ojos allá. Corra, salga corriendo de ahí. No, más rápido. Sí, no tenía que estar ahí, verdaderamente así es, mi hermana. Venció, pero la venció. Porque al final Dios nos muestra el estado final de David. Murió en paz, entrado en años. Mire, algo que ningún rey podía era ver su sucesor antes de morirse. Pero David fue la excepción, él lo vio coronado antes de morirse. Se fue tranquilo. Ya yo sé quién queda ahí, el que Dios eligió, ese es. Ahora sí me puedo morir en paz. Partió con Dios. Y podemos hablar mucho más de otros hombres, de David. Podemos hablar de Jesús. Llegamos a la simiente verdadera de Abraham. La verdadera simiente de Abraham es Cristo. ¿Se acuerda dónde está? Voy a ir allá porque yo perdí la... Génesis 22. Génesis 22. Génesis 22, donde está la promesa. 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, ¿en cuál simiente? En la de Abraham. En la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Pero es que Cristo viene de Abraham. O sea que Él es la simiente verdadera de Abraham. Y por eso es que nosotros tenemos esa promesa, porque nosotros nos pegamos a ese pacto con Cristo y entramos en la promesa que Dios le hizo a Abraham. O sea, nuestra simiente es bendita. Nuestra simiente maldecirá, pero no la maldecirán. Como quien dice, ella no será maldita nunca. Nuestra simiente será bendita sobre la tierra. Se multiplicará. Será cabeza y no cola. Sus enemigos huirán de ella. No puede ser que llegue el miedo, que llegue la codicia, que llegue el rencor, que llegue la angustia, que llegue una obra de la carne y lo mande a uno al piso. Por Dios, y entonces la promesa, ¿dónde quedó? No sé si yo lo siento aquí donde estoy. Cuando yo estoy en una batalla, yo cojo este libro y yo digo, Señor, tú dices, tú lo dices, escrito está. Yo estoy viendo una cosa, pero tú dices una otra cosa en el libro. Yo decido creerte.
si quiere entrar la duda, hay que cortarle la cabeza. Que va a andar postrándose a ella. ¿Sabe cómo uno se postra ante la duda? Permitiendo que la boca le dé riel. Ni se le ocurra dejar que la lengua vaya a decir algo. Porque es una cosa seria, ¿oyó? La lengua es una cosa seria. Usted la deja decir una cosa y eso se suelta. Oiga. No, y para dañarlo a uno mismo. Porque es para decir cosas contra uno. No, pero ¿por qué? Si yo poseeré las puertas del enemigo. Si yo las voy a poseer. ¿Cuáles fueron las puertas que poseyó Jesús, nuestro Cristo? Enfermedades. Miedos. Dolor. Rechazo. Él vivió angustia. Él fue blasfemado. Trataron de matarlo y lo mataron, de hecho. Lo lastimaron. Su pueblo lo entregó en las manos del enemigo. Él era judío. ¿Qué no le pasó a Jesús? ¿Qué no le pasó a nuestro Cristo? Pero al tercer día se levantó en victoria y con las llaves del infierno, con las llaves vino y le dijo al que había orquestado todo eso, mira, se lo exhibió a todo el mundo. Este es un mentiroso. A partir de hoy, tú poseerás las puertas de tus enemigos. Si no lo habías creído allá en Abraham, ahorita te lo restauro, te lo restituyo. Eso es lo que él dice. Eso es lo que quiere decirnos Abraham, Cristo en su palabra. Para cerrar, ya es lo último. No solo nos dio la posesión de las puertas del enemigo, sino que nos dio las llaves de esas puertas. Vamos a ver si yo lo tengo. Mateo 16, 19. Hay una puerta que a nosotros los cristianos nos cuesta. Una puerta del enemigo que nos cuesta es la tentación. Las puertas son las pruebas. Y la tentación es algo con lo que peleamos a diario. Porque puede ser un pensamiento y por ahí se origina todo. Se puede convertir en una acción. Se puede convertir en algo más allá y nos puede llevar a la perdición. Una idea mal concebida. Un pensamiento que viene del mismo infierno puede hacer que dudes de una base fundamental. Yo no sé si me hago entender. Puede hacer que dudes del fundamento. Si nosotros se lo permitimos, ella lo puede hacer. Es solo si nosotros se lo permitimos, de resto no. Nosotros tenemos que resistirlo. ¿Qué hizo Jesús con la puerta de la tentación? Quería tocar eso para cerrar. ¿Qué hizo Jesús con la puerta de la tentación? ¿Qué fue lo que hizo en el desierto? Cuando él fue tentado en todo lo que él tenía necesidad. Empezaron con la comida, su necesidad física. De ahí le tocaron todo, el aspecto espiritual, hasta el aspecto político, porque lo montaron por allá y le dijeron que lo hacían gobernador de todo. Pero ¿cómo lo venció?
con la palabra. Pero ¿saben cuál es la llave? La palabra que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él se tiene que ir. Es que el que se tiene que ir es él, no nosotros. Nosotros no tenemos que salir para ninguna parte. Él es el que tiene que huir. Una vez en mi casa, voy a contar algo, mi amor, de cuando él no era cristiano. Cuando él no tenía a Cristo, mi esposo, yo me acuerdo que pasó algo, ¿no? Y bueno, él llegó y me fue a dar un beso y él olía a licor porque había estado bebiendo. Entonces yo le dije, no, yo te amo a ti, pero eso que te hace beber no me gusta, no lo soporto, no lo puedo, no lo tolero. Él no entendió obviamente en ese entonces, lo entendió después y la gloria sea para el Señor. Él mismo contó el testimonio aquí, ¿no? De cómo Dios lo sacó de eso. Pero en ese momento yo no sabía cómo decirle que odiaba eso que estaba en él. Y si se lo decía así porque lo hice en medio de mi inmadurez, lo lastimaba, ¿sí? Porque yo se lo decía crudamente. Sí, yo se decía crudamente cosas y lo lastimaba. Porque en medio de mi inmadurez lo hacía, ¿sí? De mi propia inmadurez, yo venía de recibir a Cristo no hacía mucho. Así que yo le dije, yo no me gusta eso. Entonces siempre estaba resistiendo a todo lo que me presentaba. Tenía que resistirlo. Y a veces parecían cosas sutiles, mis hermanos. Y yo les contaba, y decía, pero ¿qué de malo hay? Pero quería sacarme del tiempo o de los compromisos con mi Señor. Y obviamente pues él no sabía, él no entendía eso en ese entonces. Después ya pues cuando se restituye y el Señor lo salva y él empieza a comprender cosas, entonces es que ya, bueno, yo tengo que pedirle perdón, Señor, amor, perdóname por tantas cosas que te hice, que te dije y bueno, tuvimos que ponernos a cuentas. Pero hubo una resistencia a todo, una resistencia a todo. Mire, antes, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, había gente que mentía para cobrar un cheque, y no voy a mencionar mucho para no, vamos en directo, ¿no? Para cobrar un cheque y Dios me dice que eso no le gusta a él. Entonces, eso para. Y se me vino encima la pesada. Sí, y yo dije, bueno, no voy a hacerlo más. Yo no vuelvo a mentir, porque a mi Dios no le gusta que mienta. No lo vuelvo a hacer. Y eso me presionaba. Usted no se imagina la presión tan brava. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Se enojaron conmigo, me dijeron mil y una cosa, no lo voy a hacer. No fue fácil, porque la misma palabra de Dios dice, los primeros enemigos son los de la casa, pero no más. Y de la misma manera Dios nos sacó de esa, de tanta ruina por malas inversiones y cosas deshonestas que hacían, como ese tipo de cosas que ustedes saben de lo que les estoy hablando. No hay mucho que. Entonces, resistir, esa es la llave. Entonces, Él nos dio las llaves, las puertas, para poder vencer la tentación. Mire lo que dice Mateo 16, 19. Leamos desde el 18, por favor, Wilson. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, eso no es así, ¿no? El pastor la otra vez nos explicaba que no es así, como él nos dio una explicación. Y las puertas del Hades, mira, acá aparecen las puertas. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
¿Contra quién? Contra la iglesia. Sigamos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A la iglesia. Es a nosotros, nos está entregando las llaves. Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, y yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, no empiezan con el cielo, empiezan con la tierra. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí están las llaves. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a dejar amedrentar? Mire, les voy a dar un truquito. Cuando usted se sienta atacado, váyase solito para un rincón de su casa. Saque a todo el mundo de ahí. Cierre la puerta y empiece a hablar en voz alta, porque el primero que se tiene que escuchar es usted. Sí. Eso hago yo. Por eso les estoy diciendo. Yo soy la primera que me tengo que escuchar. Y yo sé que me está atacando. Así que yo empiezo a darle duro a eso que me está atacando. Ah, que es la duda. Pues hoy te corto la cabeza. Te ato, serpiente inmunda. Te devuelves para el infierno donde viniste. Es un deseo de descarriamiento, dice al mundo. Pues hátela. Si esa no es la llave, pues. Cuando uno le dan unas llaves, ¿para qué? ¿Para guardarlas? ¿Las llaves qué hacen? ¿Abren qué? Abren puertas. Pero hasta el momento nosotros dejándonos arrinconar por el diablo. Es que no puedo más. Ay, Dios, es que nadie sabe mi aflicción. Yo no estoy burlándome de nadie, aclaro. No estoy juzgando a nadie. Usted puede sentirse así, pero no puede dejar que el diablo pase por encima suyo. Eso es lo que no puede permitir. Sí, el diablo puede decir lo que le dé la gana, pero que usted no lo escucha a él. Cuando lo quiera poner contra la pared, recuérdele lo que le dijo a Abraham. Y váyase aquí a Mateo 16, 19 y dígale: querido diablo, hace rato que tengo las llaves de tu casa. ¿Me quieres enfermar? No, yo tengo las llaves de la enfermedad. Yo te saco de mi casa. ¿Me quieres arruinar? Yo tengo las llaves de la prosperidad. La ruina esa sale. Yo tengo las llaves de la ruina. ¿Me quieres atormentar? Yo tengo las llaves del tormento. Y empiece a darle duro. Hay deseos que lo quieren sacar a uno. Deseos de la carne. Empiece a atar eso. Adulterio, fornicación, te ato. Te ato y te saco de mi vida ya. ¿Para qué le va a dar espera? Es como que usted se espere a que usted está frente al depredador y se le está dando tiempo para que él amase la presa y se la coma. De una vez, usted es el que tiene la llave. Nosotros tenemos la llave. No sé si yo me hago entender esta noche. ¿Por qué la iglesia se deja arrinconar? ¿Por qué nosotros nos dejamos arrinconar? Y vencidos y quejándonos. Y a veces hasta al mundo va uno a decirle cosas allá al otro. ¿Ah? ¿Sabe para qué? Para que no crean en el Señor. Porque el testimonio de Cristo queda por el piso cuando eso hacemos. Hoy yo quiero llevarte a eso. Quiero que recuperes las llaves si las has perdido. Yo quiero que las recuperes. Suficiente. Mire, suficiente la autocompasión y la miseria. Pobrecito yo, pobrecita yo, pobrecito el diablo.
Pobrecito el diablo y todos sus secuaces que no tiene perdón de Dios. Usted tiene las llaves, usted posee las puertas del enemigo. Se las dijeron, no lo escribieron, no lo decretaron. Está escrito y encima viene el Señor y lo confirma. Ahí está, yo te doy las llaves porque tú eres mi simiente, porque tú eres mi simiente. Hoy te animo a que ore, levántese y ore y dígale: Señor, a esta hora, vamos, levante un clamor. A esta hora, dígale: a esta hora.